Qué bueno que hayas decidido mirar este mensaje, esta predicación. Nos alegra mucho. Mi nombre es Facundo Luzardo, pastor de la Iglesia Bautista de Ulam. Queremos darte la bienvenida y recordarte que esta es una comunidad de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. Así que si estás en la zona de las piedras y no tenés una iglesia con la cual estés comprometido, por favor acércate, entra en contacto con nosotros. Nos encantaría conocerte y poder presentarte personalmente más de cerca a nuestro Jesús. Seguimos entonces en esta serie de Cultura de Reino. Una serie muy importante, yo creo, porque nos desafía a analizar cómo es el reino de Dios y muchas de las cosas a las cuales va directamente opuesto a la corriente de este mundo y a muchas de las cosas en las cuales incluso poco a poco nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos conformando al mundo, porque, como hemos dicho varias veces, durante todo el tiempo este mundo, nuestra sociedad, constantemente está intentando disipularnos, constantemente nos está queriendo contagiar sus valores, constantemente está queriendo influenciarnos, y muchos de nosotros pensamos que quizá nosotros somos inmunes a eso, que quizás es algo que a nosotros no nos afecta, que nosotros no creemos, pero el problema es que muchas veces no tenemos las bases bíblicas para aferrarnos realmente a la verdad de Dios. Entonces muchas veces la verdad de Dios la escuchamos por ahí, tenemos una idea de cuál puede ser, qué es lo que más o menos se cree, pienso yo, que los cristianos deberíamos creer, pero no tenemos tan claro, ¿no? Y eso pasa con varios de los temas que hemos hablado y un par más que nos quedan todavía. Y hoy específicamente vamos a estar hablando del aborto, de cómo la cultura de este mundo ha ido naturalizando cada vez más y más y más este tema, y que este es un tema importantísimo también en la palabra de Dios y que nosotros debemos estar firmes también en lo que la palabra de Dios enseña sobre la vida, lo que la palabra enseña sobre la importancia y la centralidad de no solamente la vida, sino también de la protección a la vida. Y esto es algo en lo cual muchas veces nosotros los cristianos nos callamos frente a esta realidad. No solamente por lo fuerte que en los últimos años, la última década de nuestra sociedad, se ha ido completamente a un extremo completo, ¿no? Desde antes de su legalización, buscar argumentar desde casos extremos, desde casos completamente de esos que apuntan a que uno pueda llegar a tener compasión y querer incluso llegar a pensar que puede haber una necesidad en situaciones extremas por abortar, a hoy en día en realidad celebrarlo y celebrarlo. Incluso uno lo ve en marchas con representaciones y gente que se autoidentifica como abortistas, como algo bueno, como parte de su descripción de personas. Lo vemos eso muchísimas veces en internet. Y es tremendo que en todo el mundo ocurren, y esto es una estadística bastante vieja, así que me temo que es posible que sea bastante mayor, pero hace unos años la estadística era que entre los lugares donde es legal, pero también donde es ilegal, y los estudios que hay para saber cuántos abortos ilegales se realizan, unos 42 millones de abortos anuales. Y es por eso que me tomo esta libertad, como no soy el único, lo han hecho muchos, de llamarlo el holocausto silencioso. Y cómo hay un montón de lugares donde se han naturalizado, pero incluso también donde hoy en día sigue siendo ilegal, de una forma o de otra se practica. Y personas que han sido creadas en la concepción a imagen de Dios, que son la misma imagen de Dios creada y concebida en el vientre de su madre. 42 millones de personas son asesinadas de diferentes maneras todos los años. Entonces quiero igual también entender y ser sensible de que esto es una realidad justamente tan tristemente común que no me extrañaría de que aún entre nosotros pueda haber historias en las cuales hayamos formado parte de esto. Quizá en algunos de nuestros pasados, algunos del pasado de algunas de las mujeres que están hoy presentes, pudo haber algún aborto, capaz que incluso también, incluyéndonos a los hombres, pudo haber alguno entre nosotros que quizá haya pensado o piense que quizá no está tan mal, o que en alguna circunstancia lo haya llegado a recomendar.
Pero yo estoy convencido de que el mayor consuelo para quienes han estado involucrados en la práctica o en la recomendación del aborto no es minimizar la gravedad del aborto ante Dios, sino magnificar y engrandecer la grandeza de la gracia de Dios. Frente a un Dios que es tremendamente santo, frente a un Dios que es creador de la vida, frente a un Dios que se enardece, enfuria su corazón frente al asesinato, pero un Dios que es tremendamente misericordioso y es un Dios de restauración y es un Dios de gracia frente a cualquier situación y absolutamente cualquier cosa que pueda haber en cualquiera de nuestros pasados. Dios es un Dios de gracia, pero también es importante entender la gravedad a veces de nuestros pecados, incluso de nuestros pensamientos, para poder también valorar aún más esa gracia y entender lo tremendo de esto. Entonces pensemos un poco en la visión bíblica del aborto, o la visión bíblica en realidad de la vida, y por contraste también vemos lo que queda sobre el tema del aborto. Lo vemos en este salmo que nos estuvo leyendo Pequi. Leyó una porción más extensa, pero en el Salmo 139, versículo 13 al 16, vemos que dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Yo no quería que esta predicación sea sensacionalista o amarillista, ¿no? Pero sí, estudiando un poco sobre esto, justo ayer veíamos con Pau una imagen de una madre que tuvo un aborto espontáneo, digamos, ¿no? Una pérdida, pero en esa extracción que se tiene que hacer un procedimiento médico, obviamente que se debe hacer. No sé los detalles de la historia de fondo, pero había podido llegar a sacar una foto con 14 semanas. 14 semanas. La manito del bebé sobre su dedo índice, ya con todos los dedos formados. Y con una cosita así bien chiquitita que se llegaba a empezar a ver alguna de las uñas en los dedos. 14 semanas. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Yo lo sé muy bien. La palabra de Dios reconoce una y otra vez de que Dios es el dador de la vida desde la concepción y que Dios está trabajando activamente en el desarrollo de cada ser humano, de cada persona que es concebido del vientre de su madre. Dios está trabajando, Dios está formando, Dios está entretejiendo. No es una acumulación de células, como algunos intentan decir para despersonificar lo que sucede en esos procedimientos, sino que es la obra maravillosa del Dios creador del universo, por el cual el salmista dijo: te alabo, Dios, cuán maravillosas son tus obras. Tú lo has hecho muy bien. Versículo 15. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Cada ser humano, cada persona, cada embrión que va siendo formado en el vientre de una madre es observado por Dios. A Dios le importa. Dice: mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Las cosas que suceden en la oscuridad, porque tristemente, justamente esto de despersonificar lo que sucede en el vientre de una madre y todo lo demás, lo que busca hacer eso es dejar en la oscuridad y apunta a esta frase cliché, pero que se aplica para esto, de ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, por eso, muchas de las personas que por su situación, todo lo demás, piensan que su única salida
sería llegar a terminar con esa vida, la enorme mayoría se rehúsa a ver siquiera una ecografía. No quieren. Y tristemente tenemos demasiados testimonios que certifican de que los procedimientos incluso legales establecidos en lugares como nuestro país, donde se ha legalizado el aborto, que incluso en la teoría deberían llevar todo un procedimiento previo, un procedimiento de análisis, de psicológico, de conversaciones, realmente de evaluación. Conocemos demasiadas historias de personas que han confirmado que eso en la práctica no sucede y por el contrario se ha transformado en una especie de comercialización del aborto donde todo se le da para adelante y decir, mira, vamos arriba, ni lo pienses, es así, ¿no? Incluso en casos donde muchas de estas cosas a veces se terminan realizando solamente con medicación de muy fácil acceso. Dice, me viste antes de que naciera, versículo 16. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y esos días diseñados, esos días escritos en el libro de Dios, son desde ese momento en la matriz de la madre. No hay un acto mágico de que de repente no hay nada y algo completamente despersonificado en el vientre de la madre, y una vez que sale, ahí de repente se recubre de ser una persona. Miren qué tremendo también. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Una y otra vez la palabra de Dios reconoce, exalta y también empuja esta idea muy seria de que es Dios quien da vida. Entonces, cuando el salmista reflexiona sobre la obra de Dios en el vientre, responde con una explosión de adoración. Habíamos leído ahí, ¿no? Te alabo, maravillosas son tus obras, cosas maravillosas has hecho. La forma en que Dios crea a las personas impulsa a la alabanza del salmista. Y debería también a nosotros impulsarnos a la alabanza, a maravillarnos. Entonces, estas partes internas que menciona ahí en el Salmo 139 se están moviendo. Desde muy temprano los riñones se están formando y funcionando, seguidos por una vesícula, luego en la 12ª semana todos los órganos de un niño o niña ya están funcionando. Y él o ella pueden llorar incluso dentro del vientre de la madre. Todo esto ocurre en 3 cortos meses. Solo el primer trimestre. Un corazón, un cerebro, órganos, sexualidad, movimiento, reacción. Y el creador del universo está orquestando todo. Esta obra de creación evoca asombro y adoración. Y debería llamarnos a nosotros al mismo tipo de reacción y de adoración. Entonces hay un debate, una pregunta fundamental en todo esto. ¿Qué es lo que hay en el vientre de una mujer cuando está embarazada? Esa es la pregunta que debería definir y terminar todo tipo de argumentos, y vamos a ver por qué. ¿Qué hay? ¿Es una persona o no es una persona lo que hay? ¿Es un ser humano o no es un ser humano? ¿Es simplemente un feto? ¿O en vez de qué o quién está en ese vientre? Y una vez que se responde esta pregunta, todo lo demás se pone en perspectiva. Si nosotros tenemos claro lo que enseña la palabra de Dios, de que Dios nos crea y nos diseña desde el momento de la concepción, Él sopla su aliento de vida desde ese momento y no después. Desde ese momento los seres humanos somos creados a imagen de Dios. Todas las demás situaciones, por difíciles que sean en realidad y por más allá de que se quieran usar como excusa, todo lo demás cobra una nueva perspectiva. Entonces, si el no nacido es una persona humana, entonces ninguna justificación para el aborto es adecuada. Mucha gente dice el aborto es un tema tan complejo y simplemente no hay respuestas fáciles. Pero si lo que está dentro del vientre es una persona, entonces incluso si alguien es pro aborto o pro elección por cualquier número de razones, todos los razonamientos se derrumban. Porque si reconocemos que lo que hay en el vientre de la madre es un ser humano, es una persona, las mismas discusiones no se tienen sobre esa misma persona una vez que está fuera del vientre de la madre.
por lo tanto ya todas las discusiones se terminan. Una de las frases que escuchamos muy seguido es esto de que las mujeres deberían tener derecho a elegir. Y por supuesto, respaldamos que las mujeres tienen derecho a elegir, pero la pregunta es ¿sobre qué? La pregunta no es si una mujer tiene derecho a elección, sino si esta mujer realmente tiene un ser humano que Dios reconoce como una persona valiosa en su vientre. Esa pregunta viene antes que todo. Y si contestamos esa pregunta con honestidad, delante de la palabra de Dios y delante de la ciencia, que increíblemente, después de que justamente la cultura y el movimiento se empezó a balancear hacia un lado, misteriosamente muchos de la comunidad científica empezaron a estar cada vez más callados al respecto, que era algo que antes no se discutía. Entonces ya todas las preguntas requieren compasión, requieren conversación, requieren discusión, requieren mucha misericordia y acompañamiento, pero todos los argumentos se terminan por caer. Entonces, la declaración importante que nosotros tenemos que hacer y hacemos de la palabra de Dios es que la vida humana tiene valor. Y esto es otra cosa que nuestra perspectiva y la cultura del reino nos da, que este mundo no tiene. Desde el punto de vista del mundo que no conoce a Dios, incluso que no reconoce a Dios como creador y como Señor, se da una incoherencia tremenda. Porque todo el mundo reconoce que la vida humana tiene valor, pero no tienen un fundamento por el cual decirlo. Y al no tener un fundamento pueden relativizar todas las cosas, incluso si tiene valor o no dentro del vientre de la madre. ¿A qué me refiero? De que si nosotros no creemos en un creador, aquel que es soberano sobre todas las cosas, aquel que todo lo creó, aquel que todo lo determina, aquel a quien nosotros le debemos toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra alabanza, nuestra adoración, todas nuestras decisiones. Si realmente la gente que piensa que nosotros venimos de la nada, ¿no? Si la gente realmente cree, por lo tanto, sea consciente o inconscientemente, cuál es una de las bases de la teoría evolutiva. Es lo que a veces llamamos comúnmente como la ley del más fuerte, ¿no? Lo que va evolucionando, se va desarrollando, lo que va ganando en la cadena evolutiva es el más fuerte, por lo tanto el más débil no importa. Y este mundo reconoce la importancia del más débil, reconoce la importancia de los seres humanos, pero es tremendamente selectivo, porque no tiene base para realmente establecer qué es lo que tiene valor y qué es lo que no. Por el contrario, si uno empieza a apretar sobre cuál es la base, cuál es la centralidad de la moralidad, o sea, de poder, cuál es nuestra definición de lo que está bien y lo que está mal, la gente no sabe cómo contestar esa pregunta y en el mejor de los casos elige alguna respuesta como, bueno, es lo que la sociedad decide. Pero hay algo dentro de todos nosotros, puesto por Dios claramente en nuestros corazones, que hace que entendamos que hay cosas que universalmente están mal. Incluso si alguna, no sé, tribu en el medio del Amazonas, por allá donde se va a ir Nicolás y Noé, ¿te acuerdas que se van a ir a una tribu en el medio del Amazonas? Completamente aislado de la civilización. Si ellos deciden, que son su propia sociedad, deciden que la violación es correcta, todo el mundo estaría de acuerdo de que esa conclusión es errónea y está equivocada, porque todos entendemos que hay alguna base central de lo que está bien y de lo que está mal, y que las personas no lo pueden decidir por sí solos. Sin embargo, en este tipo de cosas y en otras más, nuestra cultura elige y es tremendamente hipócrita en las maneras en las cuales toma estas decisiones, porque lo hace según su conveniencia, según los pecados que están de moda, según lo que a nosotros realmente se nos antoja. Entonces, por ejemplo, imagínense esta situación. Decimos que la vida humana tiene valor. Imagínense, muchos conocemos casos, hemos visto casos de bebés que nacen prematuros. En la mayoría de los casos de los países donde hoy en día el aborto es legal, hay iniciativas propuestas y en los últimos años podemos ver que en muchos casos se viene logrando de que no alcanza con que el aborto sea legal, sino que ahora hay mucho intento de seguir empujando la barrera y el límite. Hay muchos lugares, incluso he escuchado, que si bien están lejos de nosotros, pero influencian muchísimo en la forma en la que se hace política en el mundo,
he escuchado muchas discusiones en el Senado de Estados Unidos hablando sobre la importancia de considerar de que el aborto sea legal hasta el término. Estamos hablando hasta la semana 39 o 40. Y en una enorme cantidad de estados dentro de Estados Unidos, es legal hasta el segundo trimestre, o sea, hasta los 6 meses. Donde no importa, ya venimos diciendo que la vida tiene valor desde la concepción. Pero incluso muchos de estos argumentos que siguen cambiando, porque como las metas de la falta de moralidad siguen aumentando, tienen que seguir cambiando los argumentos. Muchos han hablado de que lo que marca la diferencia entre si es vida o no es vida es si es viable fuera del vientre de la madre. Pero hemos conocido muchos casos de niños que incluso han nacido prematuros de 5 o 6 meses y sobreviven. Entonces, en el caso de un bebé prematuro, incluso pensémoslo de 6-7 meses. Nace prematuro y está en una incubadora. Si un médico entrara a la habitación del hospital donde están cuidando en la incubadora a ese bebé y en lugar de cuidar a ese bebé le quitara la vida de ese pequeño bebé mientras está tranquilamente siendo amamantada en el pecho de su madre, si asesinara brutalmente en ese momento, se consideraría un homicidio brutal. Sin embargo, si con la misma cantidad de meses en el vientre de su madre se realiza un aborto, se considera algo bueno o algo legal o algo permitido. Empezamos a ver la falta de lógica y la locura de las cosas que propone este mundo que no tiene a Dios. Qué importante es estar aferrados a la palabra de Dios para tener claro que nosotros, engañoso es nuestro corazón y no podemos decidir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no lo podemos hacer. El valor de la vida está una y otra vez resaltado en las páginas de la palabra de Dios. Dice Jeremías 1:5, uno de los versículos fue mi favorito, así mi versículo de la vida durante muchos años. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde el vientre de la madre de Jeremías, Dios no solamente lo conocía, sino que ya estaba armando el plan para su vida. En Gálatas 1:5 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, este es el apóstol Pablo, hablando de su llamamiento. Y él no dice que su llamamiento fue cuando él estaba camino a Damasco y Jesús se le apareció, sino dice que su verdadero llamamiento fue desde antes de que él naciera, cuando todavía estaba en el vientre de su madre. Y tremendo también lo que nos habla en Lucas, hablando de nuestro Señor y Salvador. Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Esto es la anunciación del ángel a María, y aún desde el vientre de su madre. Tenemos un Dios, y esto es importantísimo porque hoy tenemos también Santa Cena ahora al terminar. Y pareciera, dos temas, ¿cómo conectamos de una predicación sobre la importancia de la vida del aborto con la Santa Cena? Y tenemos un Dios que no apareció así de la nada. No descendió del cielo y se encarnó así como un hombre adulto, como perfectamente lo podría haber hecho. Podría haber así hecho, ¡puf!, así aparecía Jesús como un hombre adulto. Sino que Él se encarnó comenzando desde el momento de la concepción dada por el Espíritu Santo en el vientre de María, y desde ese momento estaba lleno del Espíritu del Señor. Y más adelante en el versículo, más adelante nos cuenta que María va a visitar a Elizabeth, su prima, a quien recordamos que estaba también embarazada esperando a Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Una y otra vez vemos no solamente la importancia, el valor, pero también la vida llena y plena que Dios da a los seres humanos aún desde el vientre de su madre. Entonces, tristemente, vivimos
en un mundo en el cual para muchos los hijos son una molestia. En la mayoría, pasamos de hace unas décadas atrás, uno de los grandes problemas de los cuales se hablaba era el problema de la superpoblación, ¿no? Y seguimos aumentando en población en realidad, pero por unas pocas regiones. Pero la mayoría del mundo, lo que se llama occidental, ¿no? O sea, las Américas, Europa, no estamos teniendo suficientes hijos como para mantener la población que tenemos. No estamos teniendo. Cuando yo era adolescente, me acuerdo que íbamos a unos campamentos misioneros, había un video que se había viralizado que era sobre la cantidad enorme de musulmanes que se estaban mudando a Europa, ¿no? Y había unas proyecciones que para el 2030 toda Europa iba a ser musulmán y todo lo demás por la cantidad de hijos que tienen. Sorpresa, los musulmanes se mudaron a Europa y les gustó la vida cómoda europea y están dejando de tener hijos. Todos decían, no, porque los musulmanes tienen entre 7, 8, 10 hijos por familia. Todo así, ¿no? Claramente, por ahora las estadísticas siguen teniendo más hijos que los europeos, pero las estadísticas muestran de que no va a pasar eso de que el mundo se iba a islamizar por la cantidad de hijos. No va a pasar porque la gente elige la comodidad. Esto es tremendo. Una genetista, un genetista pediátrico en el Hospital del Niño de Boston, informó, esto es una entrevista hace unos años atrás, dice que se estima que el 92% de todas las mujeres que reciben un diagnóstico prenatal, o sea, antes de nacer, de síndrome de Down, 92% en Estados Unidos, pero por más que sea diferente, en el resto de los países debe ser altísimo, elige abortar. O sea que, por lo menos dentro de este contexto donde se hizo esa estadística, se estima que estamos matando al 90% de los bebés que consideramos que no valen la pena. Estas son prácticas barbáricas. Son prácticas de las que yo escuchaba en clase de historia que practicaban los espartanos. Que cuando nacía un bebé, si lo veían medio débil o si era mujer, lo tiraban porque no servía para el ejército. Y nosotros en nuestro tiempo moderno estamos haciendo cosas muy similares. Entonces las obras de Dios son maravillosas, incluso o especialmente en medio de las dificultades. La gente pregunta, ¿y en casos de incesto o violación? Que vale aclarar, ¿no?, de que eso representa el 0,01% de los abortos de ese tipo de casos. Porque como hemos dicho y como cada vez se oculta menos, cada vez se disimula menos, que para muchos el aborto se ha vuelto en un deporte o una solución rápida para vivir una vida desenfrenada. Pero casos de abuso o violación siguen sucediendo. Entonces, pensemos un poco en esa lógica. Este autor, David Platt, un autor que habla sobre este tema, dice una vez más, no pretendo saber cómo es estar en esa situación con lo horrible que es. Me estremezco ante un horror de que una violación le ocurra a mi esposa o a cualquier otra mujer, pero no puedo imaginar el impacto físico y emocional de tal situación que trae sobre una mujer y su familia. Sin embargo, volvemos a esta pregunta fundamental. ¿Es el bebé en el vientre una persona? Si es así, entonces toda nuestra perspectiva cambia. ¿Mataríamos a un niño fuera del vientre, es un niño ya nacido que fue producto de una violación? No lo mataríamos. Entonces, ¿por qué lo haríamos dentro del vientre? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué mataremos a un niño dentro del vientre? ¿Por qué deberíamos castigar a un niño por el crimen de sus padres? ¿Por qué haríamos algo así? Pero también acá justamente se le acusa muchas veces a los cristianos de que no tienen compasión. No tienen compasión. ¿Cómo van a pensar que es horrible atravesar así? Y también aquellos testimonios son silenciados por la sociedad porque a nadie le interesa que ese tipo de testimonios reciban prensa o sean compartidos. Incluso muchas mujeres no quieren por la vergüenza llegar a expresar eso después. Pero la culpa con la que se vive, los pensamientos que vienen a la mente de alguien que ha decidido
llevar a cabo un aborto no es algo que cause alivio ni en una situación normal, ni tampoco en situaciones extremas de violaciones. Es sumar un trauma arriba de otro. Es sumar un trauma arriba de otro. Entonces, sin duda, las mujeres que han pasado estas situaciones terribles necesitan mujeres y hombres compasivos a su alrededor para amarlos, para apoyarlos, para servirles en todas las formas posibles. Pero esto no quita una cosa que la otra. Entonces, ¿por qué animaríamos a matar a un niño inocente en nombre del alivio emocional? Dios es juez. Dios es un juez justo y Dios es un juez santo. Dios es juez de las madres que han abortado bebés, pero también de los padres que han alentado y recomendado esos abortos, de los abuelos que han apoyado el aborto, de los amigos que han aconsejado el aborto. Dios es juez de los médicos que han realizado abortos, de los líderes que han permitido abortos, de los pastores que hasta han aconsejado a la gente a tener abortos, y los legisladores que han trabajado para hacer posible el aborto. Muchos disfrazan también los argumentos diciendo que no son pro aborto, son pro elección, ¿no? De que yo no me meto, yo no quiero el aborto estaría mal, pero yo no me puedo meter en la elección de los demás. Alguien debería tener derecho a elegir un menú de lo que va a comer, lo que va a pedir en un delivery, a dónde va a vivir, qué auto comprar. Por supuesto, somos pro elección en miles de otras cosas, pero no somos pro elección sobre la violación. No nos parece que un violador tiene derecho a elegir si violar o no. No somos pro elección sobre el robo. No nos parece bien que la gente tenga derecho a elegir robar lo que no es suyo. No somos pro elección sobre secuestrar niños. Entonces, ¿por qué deberíamos ser pro elección sobre matarlos? Para aquellos que no creen poder opinar sobre esta situación, algunos que dicen, no, está bien, yo pienso que está mal, pero yo no, ¿cómo me voy a meter? Yo no puedo opinar. Hay otro autor que se llama Randy Alcorn que dice, endosar o incluso ser neutral acerca de matar a niños inocentes creados a la imagen de Dios es impensable en las Escrituras. Fue impensable para los cristianos en la historia de la Iglesia y debería ser impensable para los cristianos hoy. Podemos recordar también, ¿se acuerdan la historia de cómo nació Moisés? Nació también en un contexto donde el faraón, de un pueblo siendo esclavo en Egipto, y el faraón le preocupaba justamente la superpoblación de los israelitas. Y manda asesinar a todo niño varón que naciera. Y hubo ahí parteras que se rebelaron en contra de eso. Que no dijeron, bueno, yo no soy el faraón, yo no puedo decidir, yo estoy haciendo mi trabajo. Sino que tenemos también precedente de esto en las Escrituras. Pero también tenemos que entender de que Dios es un Dios de compasión, de misericordia y de restauración, de redención y restauración. Tenemos que recordar que Dios no es solo juez del pecado, sino también es salvador de los pecadores. Dios perdona completamente, Él borra nuestro pecado, dice en el Salmo 103, 11 y 12, como los cielos están altos sobre la tierra, así es su misericordia para con los que le temen, tan lejos han alejado nuestras transgresiones de nosotros. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona completamente, sana profundamente y restaura completamente a todos los que confían en Cristo. Así que recordemos, ya sea que hayamos tenido un aborto o 5, o que hayamos recomendado, o que hayamos pensado que está bien, o que nos hayamos callado. Esto es verdad, ya sea la situación en la que sea que estemos. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios que extiende su mano y nos ayuda a comenzar de nuevo. Pero qué importante es que también que nosotros no ignoremos la verdad y no minimicemos cuál es la verdad.
sino que nos abracemos a Él, a su amor y a su misericordia. Y le digamos, Señor, acá estoy. Entonces, oremos. Oremos para que Dios ponga fin a la injusticia del aborto en nuestro país y en todo el mundo. Porque no es una pregunta solamente de la legalidad que está mal, porque esa es otra conversación para la cual hoy no tenemos tiempo, ¿no? Pero que se hable, bueno, mejor... Yo esto lo he escuchado de cristianos, esto es una de las cosas que más he escuchado. Yo he escuchado cristianos decir, nosotros no podemos hacer nada para detener el aborto. Entonces, ya que se va a hacer, por lo menos, que sea seguro. Pero cuando uno está realizando un asesinato, un homicidio, ningún tipo de procedimiento puede ser seguro. Porque una vida se va a perder. Entonces, pero oremos para que Dios ponga un fin a esta tragedia en todo lugar, sean lugares donde es legal o sean lugares donde es ilegal. Para que Dios traiga un avivamiento de una conciencia de la importancia y del valor de la vida. Que el Señor nos perdone por cualquier parte que hayamos tenido, si la hemos tenido, en alguna situación como esta. Y que también nos ayude a entender y a recibir su gracia y su perdón y las nuevas oportunidades que Él extiende para nosotros. Y también para que Dios sobre y convenza a aquellos en posiciones de poder para que se usen, para que usen su influencia para poner fin al aborto. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Porque creo que como en esta serie, quizá no con todos los temas, pero creo que este es uno de esos. Es uno de estos temas en los cuales muchas veces nosotros nos hemos ido conformando y hemos ido cada vez más naturalizándolo. Todos, y está bien, nos vimos horrorizados entre ayer y hoy, o entre el viernes y hoy, por estos ataques terroristas que comenzaron a suceder ahí en Israel y en la Franja de Gaza. Es terrible. Decimos, qué increíble, como 500 vidas creo que ya se han perdido o algo así. Si no escuché mal, o eran 500 heridos, no sé. Y todos empezamos ahí a decir, bueno, tenemos que orar por la paz de Israel y hagamos eso. Pero que no se nos olvide que porque estas cosas pareciera que las hablamos menos, pareciera que son mucho más aprobadas por nuestra sociedad, nosotros somos llamados a ir contra la corriente y somos llamados también a clamar y a dolernos por estas vidas creadas por Dios, a imagen de Dios, a quienes no solamente se termina con sus vidas, sino que ni siquiera se las valora, ni siquiera se lamenta la pérdida de estas vidas. Así que oremos. Padre Celestial, quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres, Señor, en medio nuestro, que nos afirmes en la realidad de tu palabra, que esto, si hay algo también a nuestro pasado, Señor, que esto no nos aleje de ti, Señor, pero que al contrario nos haga valorar tremendamente más tu gracia, tu amor, tu perdón. Nos haga valorarte a ti, Señor, porque tú eres un Dios grande, eres bueno, eres misericordioso, eres Dios de nuevas oportunidades. Y que mientras también, Señor, rogamos que en esta cultura de reino pongas un peso en nuestros corazones por aquellos seres humanos que no han nacido. Pedimos también que a esta iglesia, Señor, que a la iglesia de Ulam, tú nos brindes, Señor, posibilidades, nos pongas en contacto con personas. Padre, danos relaciones con mujeres, con adolescentes, que quizás, Señor, tú orquestres, Señor, situaciones de formas sobrenaturales para que lleguemos a estar en conocimiento de mujeres embarazadas que están considerando llegar a abortar. Para que les amemos, Señor, para que les hablemos la verdad, para que les llenemos, Señor, de tu palabra, de tu evangelio, para que les mostremos luz, Señor, quizá en situaciones donde solamente ven oscuridad o solamente ven lo que les presenta este mundo. Para que marquemos la diferencia, Señor, para que nos permitas a través de las personas que lleguemos a conocer, que lleguemos a apoyar, que lleguemos a acompañar, que nos permita, Señor, ser parte de poder salvar, Señor, vidas.
A través, Señor, tú nos convences de nuestra responsabilidad, de estar atentos, de estar alertas, de amar a nuestro prójimo y de acercarnos, Señor, a aquellas personas que están a nuestro alrededor, sea cual sea su situación. Por favor, Señor, abre puertas y ayúdanos, Señor, a poder compartir de tu gracia, de tu amor, de tu verdad, quizá con tantas personas que hoy en día están con cargas, Señor, silenciosas en sus vidas, por lo que ha pasado en su pasado, por algo que pensaron que era una solución y terminó siendo un gran trauma, una gran carga, Señor, en su vida. Así que, Padre, por favor, en el nombre de Jesús te ruego que obres con poder, Señor, en nuestra iglesia y en nuestros corazones y nos llenes de convicciones bíblicas, Señor, para amarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.